grasa. Pues vamos a la parte práctica. Vamos a ver los métodos de diagnóstico. Más que describir lo que ya venía en el Williams, vamos a verlo el conjunto ya de lo que fue las malformaciones inducidas por fármacos y lo que serían las malformaciones congénitas asociadas a esto. Primero que nada, lo menciona el Williams al principio y creo que no tiene mucho que ver con el diagnóstico prenatal, pero es importante porque es una pregunta común. ¿Cómo se llama el síndrome que se produce cuando hay un oligohidramnios grave? Alexis. Tenemos un feto que si tiene un oligohidramnios, lo primero que puede pasar, y lo mencionaba aquí, es la malformación. Antes que esto, la malformación es una anomalía que se asocia de manera inespecífica, puede ser alguna causa congénita, como un defecto del tubo neural. La deformación es algo que induce un factor físico, por ejemplo, un pie equinovaro asociado a un oligohidramnios. Si el oligohidramnios se agrava y ocurre un síndrome, ¿dónde? Una artrogriposis también. Y si el oligohidramnios se agrava y genera un síndrome que se llama síndrome de bridas amnióticas, que es tan grave que el amnio se le pega al feto, ocurre esto, ¿sí? Puede generar linfedema o incluso amputación de las extremidades. La alteración es el conjunto de estos, y cuando todos estos van sumando poco a poco, tenemos algo que se llama secuencias, que sería algo similar a un síndrome. En este caso, la secuencia de Potter es importante que no la olviden, así como de Harry Potter en el oligohidramnios grave. Para empezar, esto es lo que no hay que olvidar del tema, es lo más importante. ¿A quién tenemos que estudiarle para ver si hay algún problema genético? Cualquier mujer a partir de los 35 años, independientemente de que sea sana o no, a partir de los 35 si tiene un embarazo único, o a partir de los 31 si tiene gemelos o trillizos. Si tiene el antecedente de anomalías cromosómicas cualquiera de los padres, antecedentes de muertes fetales de causas desconocidas, dos o más abortos espontáneos, familiares con hemofilias o enfermedades metabólicas, la que sea que esté documentada, independientemente del tipo que sea, hay que investigar a la mujer embarazada con familiares así. Si se tiene una madre diabética con fiebre materna o si se sabe que puede haber estado expuesta a un perfil TORCH. Ahora, esta diapositiva junto con otra que les voy a presentar más adelante prácticamente resume lo que hay que saber en cuestión de los estudios. Lo primero que hay que hacer en una mujer con estas características es determinar la edad gestacional, lo más acertado que podamos, ya sea por fecha de última menstruación o por ultrasonografía. Y de los estudios bioquímicos, realmente lo que ustedes tienen que recordar así perfectamente y que jamás lo olviden en su vida es el doble marcador en primer trimestre, la gonadotrofina coriónica y el PAPA. ¿Sí? Eso jamás lo olviden, por lo menos. El triple marcador pues sí sirve, pero el más importante es el doble. Y los estudios por ultrasonido prácticamente van a tener las indicaciones iguales a las que nos van a presentar el lunes nuestros compañeros, ¿sí? Solamente vamos a ahondar un poco en qué nos va a servir en cada trimestre. Y los estudios invasivos, el Williams no es muy claro en qué momento hay que utilizar cada uno, entonces vamos ahorita a definir para qué nos sirve cada uno. Primero que nada, la alfa-fetoproteína, pues ya saben con dónde se produce de acuerdo a la edad gestacional. En las 13 semanas llega a su nadir, que es el límite superior en el feto, y en ese momento empieza a bajar, pero es cuando comienza a subir en la madre. Por eso lo medimos en sangre materna. Esto es bien importante que lo recuerden. La concentración va a depender del peso de la madre, la edad gestacional y en la diabetes. Si una mujer es diabética, ¿qué pasa con la concentración de alfa-fetoproteína? Daniel. Baja, así es. Una mujer diabética tiene menos alfa-fetoproteína. En el embarazo múltiple, pues esperamos que haya más. El límite normal en un embarazo, ¿cómo se llama? ¿En qué semana medirla? Hay que medirla entre los 15 a las 20 semanas, ¿sí? Entre el primer y segundo trimestre. Hay que recordar que estas son pruebas de screening, como ya lo veíamos con el doctor Medrano, por lo tanto se van a comportar en relación a la media, la moda y la mediana. El límite normal, por así decirlo, es la 2.5 múltiplos de la mediana, perdón. De aquí para arriba tenemos que pensar que probablemente hay un defecto del tubo neural, ¿sí? Ahora, el 95% de los defectos del tubo neural no tienen una causa conocida. Los factores de riesgo principales, ya los vimos, los mencionó Daniel, prácticamente son los fármacos y el déficit de ácido fólico. Y algo bien importante que tampoco hay que olvidar, el ser mexicano, dentro de la bibliografía se menciona que es un factor de riesgo, ¿sí? Puede haber mutaciones heterocigotas u homocigotas en el gen de la 6-metiltetrahidrofolato reductasa, que a final de cuentas por eso se suplementa a todas las mujeres que desean embarazarse con ácido fólico. ¿Qué pasa si le hago a cualquiera de estas mujeres un tamizaje y me sale la alfa-fetoproteína elevada? Ahora, ¿qué voy a hacer yo como médico general? Lo primero que hay que hacer es mandarla a que le hagan un ultrasonido, ¿sí? Hay signos sugestivos, se describe el signo del limón, el signo del plátano, así, tal cual.
Y además, conforme avanza la gestación, podemos evidenciar el defecto de manera más específica, ¿sí? Lo siguiente que hay que hacer es una amniocentesis. ¿Por qué le haríamos una amniocentesis? ¿Pero por qué quieres hacer un cariotipo? ¿Por qué quieren hacer un cariotipo acá atrás? ¿Alguien? Porque solo es una sospecha, o sea, no es la sensibilidad. Pero ya estás viendo que está el defecto ahí, en ultrasonido. O sea, hay diferentes factores como ya mencionaron. Así es, eso. Compatibles con la vida y otros no. Más que nada, y aparte, el defecto del tubo neural se asocia a cromosomopatías. Eso no hay que olvidarlo. O sea, el defecto del tubo neural puede ser por deficiencia de ácido fólico, pero también puede ser que el niño venga, como bien dice Estrella, con un síndrome de Edwards, con otra alteración. Sabemos que los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, pero no es una ley que tengan que venir siempre iguales, ¿sí? Pueden venir asociados con. Ahora, ¿qué tratamiento le ofrezco a un feto con defectos del tubo neural? ¿Cómo se va a resolver el parto? Cesárea, sí. Ahora, esta es la parte más importante de esta parte de la presentación. El síndrome de Down es el más frecuente de las trisomías en nuestro medio y es la que tiene obviamente mayor sobrevida. ¿Cómo vamos a abordar a una madre para detectar si hay síndrome de Down? El riesgo es a partir de la edad materna. ¿Por qué a partir de los 35 años consideramos que una mujer tiene mayor riesgo de padecer síndrome de Down? Monte. ¿Por qué a partir de los 35 años una mujer tiene más riesgo de que su hijo nazca con síndrome de Down? ¿Pero por qué? Sí, o sea, es así, pero ¿por qué? Exacto, la no disyunción meiótica. Acuérdense que el ovocito de la madre a los 35 años, ¿cuántos años tiene su ovocito? Mínimo 35 años. No es como nosotros, hombres, que cada 60 días tenemos nuevos espermatozoides. La mujer tiene un ovocito viejo, ¿sí? Esto es lo más importante para detectar si la mujer tiene riesgo de síndrome de Down. En el primer trimestre, si son estudios muy pronto, hay que determinar el nivel de gonadotrofina, el PAPA, el péptido A relacionado con el embarazo y la translucidez nucal. Y de estos tres estudios, ¿cuál es el que nos va a servir más? La translucidez nucal. ¿Cuál es la sensibilidad de la translucidez nucal? 70%. ¿Sí? El otro 10% a 20% nos lo van a dar los estudios en sangre. Por eso lo más importante es hacer el ultrasonido. ¿Cuánto mide el grosor normal de la nuca? Menos de 3 milímetros, así es. Más de 3 milímetros ya es translucidez nucal positiva, tiene un 70% de probabilidad de que tenga síndrome de Down y hay un 5% de falsos positivos. El Williams maneja lo que es la detección integrada o la detección secuencial. Realmente lo que hay que quedarnos nosotros como médicos generales es esto es lo que hay que hacer en el primer trimestre. Hay otros hallazgos que son sugestivos, lo que llaman signos suaves, que realmente no tienen una sensibilidad que nos vaya a servir. El engrosamiento del pliegue nucal, pues sí. La ausencia de hueso nasal también se describe, sin embargo, el problema del hueso nasal es que es difícil de detectar y estos otros que no son tan específicos. Así es como lo describe el Williams. También es importante tener en cuenta que para medir la translucencia nucal, tu feto debe tener, debe tener una longitud de 45 a 85 milímetros, porque después de los 85 milímetros, la translucencia nucal, la sensibilidad baja todavía más, entonces es un requisito. ¿Y qué periodos tienes entonces para poderla medir? Nada más el primer trimestre. Exactamente, eso es lo más importante y que no hay que olvidar, ¿sí? Como ya lo dijo Angie, o sea, tienen que considerar la fetometría. Entonces, eso es algo bien importante como requisito y que lo detecten pronto. Entonces, en una mujer que está a partir de los 35 años, el tamizaje tienen que hacerlo lo más pronto posible. Generalmente son mujeres que desean embarazarse, entonces es algo que lleva con una mejor planificación. Gracias. Entonces, estas son las detecciones que planea Williams. Realmente la que se recomienda es esta porque lo categoriza en 3 niveles de riesgo. Al que tiene un riesgo elevado se le hace una prueba invasiva como es la amniocentesis. Al que no la tiene o un riesgo medio se le hace el cuádruple marcador. ¿Cuál es el cuádruple marcador? ¿Qué otros dos marcadores usamos aparte de estos dos? El estriol no conjugado y la inhibina alfa-dimérica, que son marcadores que se van elevando conforme entramos al segundo trimestre. Por eso les menciono que va a depender del momento y tenemos que tener la edad gestacional bien calculada. La prueba invasiva siempre nos va a confirmar el diagnóstico y esta, junto con la otra diapositiva, a lo mejor algunos vieron el video que les pasé, en esta es el resumen de cómo van a estar nuestros marcadores en sangre. En sangre como por ultrasonido. Voy a ahondar solamente en síndrome de Down. En el primer trimestre, que son los dos que les mencioné, esto grábenselo. La gonadotrofina coriónica está elevada y el PAPA está bajo. Si sale así, háganlo un ultrasonido y si encuentran translucencia nucal, es obligatoria una amniocentesis porque lo más probable es que tenga Down. En el segundo trimestre, la alfa-fetoproteína está disminuida en Down y en otras patologías y estos que les mencioné, el estriol no conjugado va a estar también bajo. Por ultrasonido, lo más importante, ya lo veremos el lunes, hay otros marcadores como la flujometría del ducto venoso y la biometría fetal, que hay marcadores como el tamaño del fémur, tamaño del radio, etc.
Ahora, vamos a ver un poco de interpretación. Ya vimos cómo vamos a hacer el tamizaje de una mujer con Down. Ahora, ¿qué pasa si a una mujer, cualquiera que sea su edad, detectamos una anomalía, alguna anomalía en el ultrasonido del feto? Bueno, ponerle aquí, perdón. ¿Qué defecto hay aquí? Juana. Comunicaciones. ¿De dónde? ¿Ventricular o auricular? Es una CIA, ¿no? Aquí se ve. Es una CIA. Si encontramos una CIA, hay que acordarnos que esta es la malformación más común y puede estar asociada a muchas aneuploidías, ¿sí? ¿Qué ven aquí? Está difícil, es un feto visto en corte transversal. Imagínense que les ponen este ultrasonido y ven así al bebé. ¿Qué es lo que pensarían? Este es el vaso, este es el hígado y hay líquido libre, ¿cómo se llama? Retrohepático. ¿Vale? Como antecedente, puede tener cualquiera de estas y lo pueden encontrar en enfermedades hemolíticas. ¿Ok? ¿No? Hidropesia fetal, ¿sí? Esto es algo común asociado a algunas aneuploidías. Cuando el feto no es viable, producen esto también. Así lo veríamos en el parto. Por eso tienen líquido libre y demás, ¿sí? Siguiente, quien diga esta le damos 2 premios. Es un feto una de las más avanzada. De hecho, lo iba a mencionar Eddie. Es una de las más comunes trisomías y no es compatible con la vida. Es una ultrasonografía de la cabeza del feto, vista en un corte coronal. ¿Alguien? Trisomía 13, exactamente. ¿Cómo se llama esto? No, ¿cómo se llama este hallazgo? ¿Qué tiene su cerebro? Holoprosencefalia. Así se ve en un corte histológico. Holoprosencefalia, hay que recordar que en el desarrollo embriológico el prosencéfalo es la parte más anterior del cerebro. Holo quiere decir todo, prosencefalia. El prosencéfalo está dividido. Holoprosencefalia quiere decir todo junto, por eso se ve así. ¿Sí? Y lo van a ver haciendo ultrasonido. Ahorita te damos tus premios. ¿Qué tiene esta? Esta es de las alteraciones ultrasonográficas más comunes de todas. Y de hecho se encuentra allá atrás. ¿Qué tiene? ¿Dónde está? ¿Cuál es la alteración? Esta es la cabeza del feto, este es el tórax del feto. ¿Este? Pues realmente el pliegue nucal va de aquí hasta acá. Y lo que leí de la bibliografía donde saqué esta imagen no era la alteración principal. Es acumulación de líquido que está en una porción detrás de la cabeza. ¿Qué es? Se asocia al síndrome de Turner, por ejemplo. Es un tumor que en pediátricos lo vamos a ver de origen linfático. Un ligroma quístico. El ligroma quístico es de las principales malformaciones que vamos a ver. Cuando el niño nace se ve así. Se llaman linfangiomas, no son tumores malignos, pero si los ven, piensen que ese niño puede tener una alteración cromosómica y hagan un cariotipo. Este resume prácticamente en relación a las aneuploidías cómo vamos a encontrar los principales marcadores. No son muy sensibles, o sea, esto es como un resumen de cómo los podrán encontrar. Pero la confirmación siempre va a ser un estudio invasivo. Ahora, otras enfermedades que mencionaba el Williams, voy a dar un poco nada más en ellas. Alguien que llegue con, no a todos los vamos a hacer un tamizaje, pero si les llega un paciente de origen del Mediterráneo, tiene por ejemplo, es un pediátrico, le tienen que dar un consejo a sus padres sobre genética, en relación a su riesgo de que él pueda tener hijos así, lo ven con esta facies, tiene esta radiografía, este frotis de sangre, ¿qué enfermedad tiene? ¿Quién dijo? Allá atrás ya dijeron. Es una talasemia, es talasemia beta mayor, ¿no? Y por ejemplo, es importante cuando se detecten pacientes así, a ellos sí hacerles un consejo genético y recomendarles el no tener hijos, ¿no? En los judíos de origen askenazi sabemos que las enfermedades recesivas también son bien comunes. La fibrosis quística y cualquier patrón de herencia que obviamente se le haga un estudio genealógico para determinar el patrón que pueda tener. Las técnicas invasivas, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. La amniocentesis es la más recomendada porque si seguimos el protocolo de Down, esta cae dentro del primer trimestre generalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si tenemos un escenario en el cual ya tenemos un antecedente de una enfermedad genética confirmada? ¿Cómo lo vamos a hacer ya no vas a hacer todo el tamizaje, lo que quieres es saber si tiene o no un segundo feto de esa enfermedad? La biopsia de vellosidades coriales, esto es lo más importante, es mucho más rápida, por eso se hace la biopsia, ¿sí? Te la dejas hacer entre las 10 y las 13 semanas. Esa es la diferencia con la amniocentesis. Ahora, ¿qué pasa si te tardaste un montón y ya no pudiste hacerlo? ¿Qué le vamos a hacer? Una funiculocentesis o biopsia del cordón, ¿sí? Entonces, tenemos sangre de la vena umbilical. Esas son las 3 diferencias principales, las complicaciones son similares, ¿sí? Y la biopsia del tejido fetal pues nos ayuda a confirmarlo.
Los diagnósticos genéticos que menciona el William son muy avanzados, son muy bonitos, pero la verdad es que, al menos donde yo he estado rotando, pues no se hace, ni menos aquí en el regional o en el materno. Y ahora sí, ¿dudas de esto? Tenemos preguntas de mí del USMLE que van a ir aumentando de